Bienvenidos a Detrás del Remix, donde analizaremos todas las características de un personaje que se tomaron en cuenta para su inclusión en Smash Remix. En esta ocasión, I'm Wario. I'm gonna win. conoceremos todo lo que hay detrás del gordo bigotudo más famoso de Nintendo que no es Mario. Wario es, por decirlo así, un alter ego de Mario. Siendo todo lo contrario a Mario, Wario es alguien gordo, flojo y asqueroso, pero con unos poderes buenos y una fuerza brutal. Su primera aparición fue en Super Mario Land 2, las 6 monedas doradas, apareciendo como el principal antagonista. Wario adquirió mucha popularidad, lo que lo llevó a robar el protagonismo de Mario en la tercera entrega de Mario Land, y siendo protagonista de no una, sino 2 sagas: Wario Land y WarioWare. También ha aparecido en distintos juegos como Mario Kart, Mario Party y hasta en Super Smash Bros. Antes de empezar quisiera aclarar una cosa. Wario tiene 2 sagas: Wario Land y WarioWare. Y la apariencia y todos los movimientos que mencionaré están basados en juegos de la saga de Wario Land. La forma en la que Wario se agacha está directamente tomada de la misma forma en que puede agacharse Wario desde Wario Land 1. Algo que me parece curioso es que en casi todos los juegos de Wario Land, Wario puede gatear. Pero parece que le quitaron esa habilidad en Smash Remix porque sí. Aunque la forma de correr de Wario es la misma en casi todos sus juegos, la forma en la que corre en Smash Remix es muy parecida a su forma de correr en Wario Land. Shake It. Su jab está basado en parte de un ataque que puede realizar en Wario World. En su especial neutral, Wario usa su famosísima embestida. Esta técnica la lleva usando Wario desde Wario Land 1, siendo su movimiento más característico. En su especial hacia abajo, Wario pega un sentón, el cual está basado en el sentón que puede dar en Wario Land 1 al obtener cierto poder. Todos los detalles de este ataque fueron reflejados en Smash Remix. Desde el hecho de poder controlar la dirección en la que cae Wario, hasta hacer que el piso tiemble. Ambas cosas tomadas de Wario Land 1. En su agarre, Wario carga a los rivales usando una sola mano. Esto también puede hacerlo Wario desde Wario Land 1 cuando toma a un enemigo de cabeza o a un objeto. En su agarre hacia adelante, Wario puede tirar al rival. Esto basándose en la forma en la que se pueden tirar enemigos en Wario Land 1. El dash attack de Wario probablemente esté basado en la forma en la que puede rodar Wario al agacharse en una rampa en Wario Land 4. Y creo que básicamente eso sería todo. Wario por lo menos tiene unas bonitas referencias en sus movimientos y demás, pero veremos más referencias en... En su entrada al escenario, Wario entra en un aeroplano chocando contra el escenario. Este aeroplano es el Bulldog, un medio de transporte que Wario tiene desde el juego Wario y Mario. Aunque el Bulldog que aparece en Smash Remix tiene la forma del aeroplano que aparece en ese juego, su apariencia de colores que posee el Bulldog es similar a su apariencia en un corto educativo de Mario y Kirby llamado Mario Kirby Meisaku. El logo de Wario es el mismo que tienen todos los personajes de la saga de Super Mario en Smash Remix. Su logo está basado en un champiñón, que pues es un objeto que te hace grande desde Super Mario Bros. Para la NES. ¿Quién no reconoce este objeto? La burla de Wario es completamente original. Aunque si queremos forzarla un poco, puede estar basado en la pose que hace Wario al terminar un nivel que ya has completado en Wario Land 4. Como mencioné en la sección anterior, existen 2 tipos de Warios.
Pero el que está en Smash Remix es el Wario de la saga de Wario Land, ya que seguramente si hubieran intentado traer al Wario de WarioWare hubiera sido difícil de animar. Pero vale, que casi todos conocemos a Wario gracias a Wario Land, y es mejor que Wario esté representado así en Smash Remix. El traje alternativo rojo de Wario puede estar basado en dos cosas. En el sprite de Mario en el juego de Donkey Kong para la NES, o en uno de sus colores alternativo en Mario Golf para la Nintendo 64. Su traje alternativo verde es completamente original. El traje alternativo celeste de Wario está basado en la apariencia de Mario en la portada japonesa del juego de Mario Bros. Para arcades. También puede basarse en el traje que usa Wario en la saga WarioWare, ya que ambos trajes tienen un poco de rosado y celeste repartidos en el resto de los trajes. Su traje alternativo negro está basado en los sprites que tiene Wario en Wario Land 3, para la Game Boy Color. Y su traje alternativo morado puede estar basado en los colores que posee Waluigi. Bueno, eso es todo lo que pude investigar sobre este traje. El tema de victoria de Wario probablemente esté basado en el tema de victoria que tiene Wario en Super Smash Bros. Brawl. Que a su vez está basado en la canción Ruins de Wario Land Shake It. Yeah, let's go. Yeah. Ah, oh yeah. Yeah. Ha. Yeah. Yeah. Ya habiendo cubierto todo lo que trajo Wario en su inclusión a Smash Remix, veamos 5 curiosidades sobre el personaje. Número 1. Si escoges a Wario en la selección de personajes y lo dejas esperando durante 2 minutos, Wario la... Hurry up, will ya? Esta frase está directamente tomada de Mario Golf 64, donde Wario dice esa frase cuando un jugador tarda en hacer su turno. Del mismo modo, esto en Smash Remix también hace referencia a cuando lo dejas esperando por mucho tiempo. Esto también pasa cuando dejas a Wario esperando mucho tiempo al terminar una partida en Smash Remix. Número 2. Continuando con la curiosidad número 1, esta frase también puede hacer referencia a cuando es hora de escapar en cualquier nivel de Wario Land 4. Número 3. Wario es el único personaje del roster de Smash Remix que no tuvo una animación de presentación en Smash Remix, ya que solo mostraron algo de gameplay. Lo cual resulta extraño, ya que Dark Samus, personaje que apareció antes que Wario, sí tiene una animación de presentación especial. Número 4. Absolutamente todas las voces que tiene Wario en Smash Remix son recopilaciones de algunas de las voces que tiene Wario en Mario Kart 64, Mario Party 1, Mario Party 2, Mario Golf 64 y Mario Tennis 64. Pueden hacer las comparaciones ustedes mismos. Número 5. A pesar de lo que dije en la curiosidad número 3, Wario sí va a tener un tráiler de presentación especial. Este tráiler al parecer fue una referencia a algún juego de Mario Party para la Nintendo 64. Puede considerarse que este es el tráiler al que más dedicación se le ha puesto. Pero tristemente este tráiler fue descartado ya que para los desarrolladores de Smash Remix, este tráiler no era lo suficientemente convincente para ellos. Sinceramente yo hubiera preferido este tráiler y no que dejaran a Wario sin un tráiler de presentación especial, tal cual pasó en la versión final de la actualización 9.2. El link del tráiler completo estará en la descripción.
Bueno. Supongo que eso fue todo lo que quedó del vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Lamento si he tardado mucho en subir un nuevo vídeo, pero la verdad es que tengo unas cuantas ocupaciones diarias que no me permiten ser tan activo como lo era antes en un principio. Pero en fin. Espero que te haya gustado el vídeo. Como un poquito de spam no hace daño, pido que le des like al vídeo si te ha gustado, suscribirte a mi canal para recibir más contenido como este. Comentar si hay algo que me faltó mencionar en este análisis, y recuerden que por más que lo intente siempre volveré. Hasta la próxima.